Ahora mismo el PLD no cuenta con una cabeza para decir que hay una candidatura que pueda competir con los futuros candidatos en las próximas elecciones. Esperamos que esto, en este tiempo que falta, sea tomado en cuenta en el PLD, porque si sigue así seguirá perdiendo personas y indudablemente se está fortaleciendo la candidatura de Leonel Fernández con la fuerza del pueblo. Leonel Fernández no ha tenido que hacer nada, sin embargo la gente, y le voy a decir algo, no solamente del PLD, sino del mismo PRM, están tocando las puertas de la fuerza del pueblo. Ese fue los puntos de vista de Rolando Méndez. En el caso nuestro, nosotros tenemos que hablar sobre los incrementos de precios que ha venido ocurriendo en el país. Y nos preguntamos nosotros, ¿cómo los precios de los productos se mantienen incrementándose constantemente? Y hay que ver los escenarios. Resulta que cuando ocurrió el impacto de la pandemia que impactó en los diferentes países o en las sociedades, creó una situación y fue que el aparato productivo de los países con la pandemia comenzó entonces a establecerse medidas de las personas restrictivas para que evitar de que se mantuviera el contagio, y ahí el sistema productivo en los países comenzó a paralizarse y a disminuir. La capacidad instalada de producción que había en X momento comenzó a disminuir por la razón de que los empleados se despachaban a la casa, se creaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con que no hubiera movimiento de personas, y eso creó precisamente que la producción fuera disminuyendo para evitar el problema de la pandemia, de que se pudiera expandir más de lo que se podía expandir, y una de las medidas era paralizar las operaciones para que no haya circulación de personas. ¿Qué ocurrió? Después que la pandemia ha comenzado a encontrarse mecanismos para evitar de que esta pandemia siga expandiéndose, como es el hecho de la vacuna, la economía a nivel global comienza a repuntar, porque mientras estábamos todos en pandemia a nivel global, nosotros estábamos consumiendo lo que eran los inventarios que habían producido las industrias, pero también la producción de las industrias que producían X cantidad, por ejemplo 100, comenzaron a producir menos porque no tenían personas, y las fábricas fueron paralizando su operación y algunas cerrando. Cuando se reactiva la economía, comienza a haber una demanda por encima de la oferta y el nivel de capacidad de producción de la empresa bajo, y paulatinamente a crear las condiciones para que la capacidad instalada de la empresa puedan utilizarse al nivel que estaba antes, tiene un proceso, pero la demanda ha estado por encima. ¿Qué ha causado esto? Escasez de materia prima y de suplimiento a las industrias. Y esto ha creado también de que las industrias, primero, puedan despachar o producir menos productos para satisfacer las necesidades de los consumidores, manteniéndose la oferta muy por debajo de lo que tiene que ver con la demanda. ¿Qué ha causado esto? Un incremento de precio a nivel internacional que se mantiene aún sistemáticamente. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos cómo los precios están subiendo, pero tiene que ver, por ejemplo, muchas veces al crearse la escasez, porque, por ejemplo, una industria que dependa de otro país para crear un producto de un componente, resulta que muchas veces los componentes o complementos para hacer el producto no le llegan con la cantidad suficiente que están demandando sus clientes, y por consiguiente crean escasez y también crean una situación de despacho sobre los requerimientos de los clientes de esas industrias para proveerle a sus consumidores. Esto ha venido creando un efecto paulatinamente en el incremento de precios de los productos, y se ve que los productos se vienen anunciando a nivel internacional de que casi mente no deja parado
a las empresas en el país en lo que tiene que ver con los productos importados de un anuncio de incremento de precio. Y vemos cómo el incremento de precios se mantiene sistemáticamente llegando productos a nivel internacional con un incremento después de la pandemia por encima de un 25, un 30, un 40. Y es un problema que nosotros estamos heredando por el problema de que la oferta está muy por debajo de lo que tiene que ver con por la demanda, por la capacidad, por la utilización de la capacidad instalada para poder satisfacer la mayoría de necesidades de los consumidores a nivel global. Pero también hay otro hecho que ha creado un impacto en el incremento de precios de los consumidores y es el incremento de los fletes internacionales. Habiendo a la fecha un incremento de flete a nivel internacional entre un 15 y un 22% del producto, adicional incremento de precios que anuncian los proveedores internacionales sobre los productos. Y esto viene creando un problema en la capacidad de compra de los consumidores, porque le vienen subiendo los precios constantemente. Y hoy ustedes ven todos los precios de los productos. Por ejemplo, ven las últimas informaciones de los incrementos de precios que tienen que ver con los materiales de construcción. Ahora, ¿qué crea una escasez? Una disminución sustancial de la oferta en relación a la demanda, que ocurra precisamente muchas veces especulaciones y otras veces el que necesita la materia prima paga el precio que le ofrece el oferente. ¿Por qué? Porque tiene que producir su producto. Y esto viene creando una situación a nivel de incremento de precios en los mercados y es un impacto que estamos recibiendo en los países, principalmente en República Dominicana. No podemos decir, porque muchas veces comenzamos a opinar que hay incremento de precios, que por X o por X razón. Hay que entender que el mercado global, después de la pandemia, ha creado una situación para crear los productos de nuevo, las industrias. Y eso se debe precisamente, y lo repito, porque la capacidad instalada que tuvieron antes de la pandemia ahora está inferiormente, la utilización de esa capacidad muy inferior y tienen que cubrirla para poder cubrir sus necesidades. Y de ahí que llegará un momento que cuando esté ya equilibrado, los precios se estabilicen y comiencen a reducirse de nuevo los precios, tal vez no en la misma proporción en que estaba antes de la pandemia. Pero esa es la pura realidad de lo que está ocurriendo con los productos y el incremento de precios a nivel internacional que nos impactan a nosotros como país, porque todos los productos que importamos y materia prima que tienen incremento de flete entre un 15 y un 22%, y los incrementos de precios que han hecho los proveedores internacionales para recibir productos, crean un impacto en el consumo, en la demanda, en el poder adquisitivo de los consumidores, y de ahí que esa disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores está incidiendo sustancialmente en cada una de la población, y más en la clase media baja, y más en aquellas personas que que trabajan en base a lo que siempre llamamos en base a trabajo independiente, su pequeño negocio, que no tienen empleo fijo. Ya la situación comienza a complicarse un poquito más. Y hay que entender que desde el punto de vista de capacidad adquisitiva de los consumidores, hay por ejemplo, la población está compuesta más o menos 50% que son empleados de empresas y otros 50% que no son empleados, sino que tienen su trabajo independiente, y ahí hay una situación que se da. ¿Tú oyes? Y entonces ese es un tema también que incide en las empresas, porque las empresas también pueden tener un problema en lo que tiene que ver su liquidez. ¿Por qué? Porque a medida que los precios internacionales van subiendo, las empresas que importan, el inventario va subiendo, el valor del inventario, pero también a medida de que el valor de los inventarios va subiendo, cuando una empresa le fía a un cliente un artículo y ese artículo tiene otro incremento de precio, entonces la necesidad financiera de las empresas se va creando una situación ahí, porque el inventario sube, hay que buscar más dinero por la misma cantidad de mercancía para tener el inventario y suplirle al cliente, pero también esa unidad de mercancía que yo le suplí al cliente tiene un precio adicional, que es el incremento de los precios de los proveedores más de los fletes, que también tengo que buscar recursos para poderlo fiar. Entonces
el sector empresarial tiene una situación con el incremento de precios y los consumidores, un momento de mucha preocupación. Muy bien explicado que debería ser contratado usted por el gobierno, porque el gobierno no dice nada. Para asesorarlo. Y la percepción que existe, que aquí precio abusivo, porque ¿qué ocurre? El efecto dominó en el mercado. Puede subir el precio de una mercancía X por esas realidades, pero inmediatamente los demás comerciantes que no tienen razón de subir el precio, lo suben. El jabón de Cuava. Por primera vez tuve jabón de Cuava que ha subido 2 veces. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué percepción tiene el pueblo? Que aquí hay especulación, porque no hay explicación del gobierno. El gobierno le dice que es petróleo, pero el petróleo está estable prácticamente. El gobierno me está a decir, no, porque el petróleo está alto. El petróleo está más o menos... Realmente lo que no vemos es, Rolando, lo que no vemos es una política de Estado para regular los precios de primera necesidad. Por ejemplo, cuando usted compraba antes un blog en... ¿Cuánto? En 18 pesos, 20 pesos. Sí. Ahora usted va y compra un bolo 3 veces o 2 veces la cantidad de dinero que... Con la varilla. La varilla, todo. Ha subido de proporcional todo eso de los precios de construcción, materiales de construcción. Pero cuando vamos a los supermercados, yo que fui una vez a uno de los supermercados de aquí de Santiago, y que no, cuando voy compro y punto. Y yo tuve que mandar a buscar al supervisor a ver si era verdad que hacía la cuenta que me estaban, que yo tenía que pagar en ese entonces. O sea, lo que está pasando en la República Dominicana no tiene precedente. Entiendo que no hay una política de Estado para que esto empiece a cambiar. Es cierto lo que dice Robinson, que hay una situación mundial, pero aquí en República Dominicana están exagerando con los precios, tanto los de primera necesidad como los precios de materiales de construcción. Ahora, primo, ¿qué se está dando ahora mismo en el país? Que hay muchos competidores de un producto. Antes había una rivalidad competitiva donde influenciaba mucho los precios, donde el suplimiento de esos proveedores que tenían la rivalidad competitiva tenía un suplimiento normal. ¿Qué está ocurriendo ahora en el mercado? Que en un escenario de varios competidores, de 10 competidores, resulta que por la escasez de productos, de materia prima y de productos internacionales, no todos los competidores reciben la cantidad de productos que requieren para satisfacer el mercado ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hay 10 competidores, o le llegan a 3, con los otros se atrasan en entregarle el producto, y eso va ocurriendo, entonces eso está creando un desbalance de escasez en el mercado, donde le crea estabilidad a unos competidores en ciertos momentos, porque se le casió al otro, y se mantiene ahora mismo ese escenario en el mercado. Lo que yo no me explico. Entonces, eso también tiende a crear especulación. Ahora, razonablemente, los costos de los productos se ve, los precios de compra a nivel internacional, lo que es FOB o CIF, tú lo puedes ver, por ejemplo, en la misma factura de aduana. Entonces, más o menos el gobierno tiene control de los incrementos de precios que están trayendo los productos y los fletes también. Yo lo que creo es que en un momento de rivalidad competitiva, si hay 10 competidores y nada más tienen 3, los precios, estos pueden mantenerlos sin ningún problema. Ahí se crea, por ejemplo, tú puedes tener un mercado donde hay muchos competidores, pero cuando la competencia se reduce a poco por falta de producto, se crea un mercado de competencia de oligopolio. Prácticamente pocos productores o competidores controlan el mercado, que se está dando en muchos sectores. Sí, pero por ejemplo, la aplicación mía, lo que yo no me explico, mejor dicho, el plátano. Se disparó y no volvió a bajar. ¿Qué se produce aquí? Se produce aquí. Se produce aquí. Y los abonos. Y el gasol, espérate, es que hay que verlo ahora. Y el abono, que se y el gasol, doble. porque te voy a decir lo siguiente con el plátano, lo que pasa con los productos perecederos. Los productos perecederos son de competencia perfecta, prácticamente. ¿Qué significa? Un incremento de la producción que crea un incremento de la oferta por encima de la demanda, los precios perecederos bajan de una vez. Siempre ha sido así. Robinson, hay una coincidencia.
Si tú ves los precios de hace menos de un año y estamos en pandemia, no estaban tan altos. Entonces, ¿qué está pasando en República Dominicana? Que están subiendo tan desproporcional. Te voy a explicar algo ahora. Por Es ejemplo, demasiado. por ejemplo, si anteriormente... Entonces lo que yo quiero es que Nada más te va a sonar. ver realmente qué política está haciendo el gobierno para reducir los Bueno, ese precios es un- de primera necesidad. Eso es un complemento, pero te voy a decir lo siguiente. Los insumos, los herbicidas, los fertilizantes que tienen componente importado, ¿verdad? La demanda ahora de producir, porque hasta en los campos la gente por la pandemia estaba todo el mundo en su casa, ahora todo el mundo está produciendo. ¿Qué significa eso? Que las industrias pueden tener baja capacidad de producción con una alta demanda y eso crea un problema de suplimiento. Ahí vienen los incrementos de precios. Eso no significa de que en el mercado ahora mismo hay una escasez que se va a dar, porque ¿qué pasó con la pandemia en República Dominicana? Todo el mundo se fue para la casa, hasta abandonó el campo. Ahora, ¿qué va a pasar ahora, después de un año, que los plátanos duran un año produciendo, para poner el ejemplo del plátano, y que la producción en ese momento se haya paralizado en la época de la pandemia, se haya dejado de sembrar? ¿Qué va a pasar ahora? Escasez de plátano. ¿Qué ocurre si hay una escasez de plátano? Que los precios van a subir. Siempre los productos perecederos, para que ustedes, siempre los productos perecederos se manejan en base a la oferta y la demanda. Una escasez de un producto perecedero de alta demanda en el país siempre va a aumentar de precio. Pero el incremento que ha ocurrido en los productos no va en proporción a la realidad que usted ha manifestado. Mira, Porque, no, te voy a dar un ejemplo. pero déjame explicarle, Sí. por ejemplo. Hace 3 meses atrás, yo tengo un tratamiento de pastillas. La factura hacía 6,000 pesos. Al mes siguiente, 30 días después, 8,000. Y ahora, 10,000. ¿De cuánto? ¿De qué monto? De De 1,000. 6,000, De de 6,000, 6,000, 8,000. 8 y 10. De por 10. En 3 meses ha hecho ese efecto. 6, 8 y 10, la misma factura. Ahora bien, yo entiendo, por ejemplo, el flete ha subido, sí es verdad, pero hay la competencia, existe la competencia. Pero ¿qué está resultando? En la producción de plátano hay la cantidad suficiente para satisfacer el mercado, pero no bajó de precio. No bajó de precio. Rolando, escúchame, eso es lo que entendemos que hay. Oye, los productos perecederos, y lo pueden ver en la práctica, los productos perecederos siempre van a manejar en base a la oferta y la demanda, los productos perecederos. Si hay escasez de un producto de alta demanda, va a subir de precio indiscutiblemente. Siempre ha sido así, fuera de incremento de precio internacional o fuera de incremento de precio local. Ahora, de que los precios están subiendo porque se dan coyunturas. Por ejemplo, si el país, la demanda son 100,000 plátanos y solamente se está produciendo 30,000. Lo que quieren los 100,000 plátanos, la gente que está mandando los 100,000 plátanos, lo que quieren los 30,000 plátanos, dime. Ellos van a pelear por los plátanos, el que quiere los plátanos, y van a pagar más entonces caro. va a hacer de que eso suba, que es lo que se da con los productos perecederos. Ahora, no estoy diciendo que el gobierno no tome medidas ante estos acontecimientos y busque dónde regular, como decía usted, lo que tiene que ver los bienes de realmente consumo. volvimos a la casa del terror. Los supermercados se han convertido en eso. Es que los precios están... Y no solamente eso. Después de hablarse en campaña que había un plan específico en el área productiva, vemos la realidad cuando ya son gobiernos que no hay ningún plan de producción. Vea que hablando de el proyecto de la Cruz del Manzanillo, que le iban a sembrar de plátano, ¿era? No, de Más de 100,000 guineo. No, pero últimamente escuché eso, más de 100,000 tareas. Claro, de No se ha guineo. hecho nada de No, eso. ni nada. No, el proyecto era de guineo. Yo escuché en los últimos tiempos que pretendía crearse... Pero no solamente eso, señora, en visita a las provincias hubo promesas de apoyo. Le voy a poner un ejemplo. Yo invito a un productor que vaya a buscar un préstamo de la tasa cero
que tanto el gobierno promueve un préstamo. Le van a decir se acabó lo disponible. Porque ya tengo amigos que casualmente siembran guineo que no han podido conseguir tasa cero. Lo ponen en la lista y nunca lo llaman. Yo creo que la falta de plan de producción, que es necesario para el turismo también, es necesario. La escasez en los hoteles de comida o el disparo en todo incluido la comida provoca problemas en los hoteles. Entiendo yo que sí, que hay razones suficientes de manera internacional del incremento, porque la transportación ha subido bastante, pero no obstante no hay plan, es lo que usted dice, Juan, no hay un plan. Por lo menos la canasta familiar debe protegerse un poco más. Debe protegerse. Debe protegerse un poco más. Es que el pobre no entiende que hay situaciones realmente. No lo entiende. Es que cuando tú ganas 12,000 pesos y vas a un supermercado o a un colmado, ¿para qué te dan? Entonces hay una realidad que tiene la República Dominicana. Tarde o temprano se va a convertir en un caos. Que se está pasando hambre en este país. Lo que yo creo eso es realmente que no ha existido una política de Estado que debe existir. Por parte del sector agrícola, que el gobierno se enfoca en el sector agrícola de producir, independientemente, por ejemplo, lo que podemos decir de la visita sorpresa que se daba en el gobierno anterior, debe hacerse un programa similar o parecido. La cuestión no importa la vía que se vaya al campo. Estoy poniendo de referencia a ese programa. Pero que se apoye. Pero que se apoye. Pero es más, me voy a arriesgar. ¿Quién es el mayor productor de plátano en la República Dominicana? Yo no sé. El ministro de Agricultura. Bueno. ¿Quién tiene una fábrica de cemento en República Dominicana? ¿Quién? El presidente. No, pero la fábrica de cemento del presidente, eso es, desde el punto de vista competitivo, no te incide en nada de eso. No, eso no incide en nada de bueno, eso. pero vamos a poner... porque más o menos, bueno, si nos vamos por ahí, hay muchas situaciones de ese lado. Hay muchas situaciones de ese lado. Si nos vamos por ahí... Eso no. Pero mejor salir. Mira, lo importante en esto es que hay un impacto en los precios de los productos en República Dominicana originado por los precios de los productos a nivel internacional. Y resumiendo digo lo siguiente, una fábrica que produce X producto y que parte de su componente depende de otra empresa en otro país, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que si tienen que suplirle 1000 complementos de pieza o de parte para hacer el producto, apenas le proveen 50%. Ya esa industria no pueden producir el 100% de lo que querían producir, creando escasez a sus clientes, lo que está ocurriendo actualmente. Y por eso se da lo que yo señalaba anteriormente. Los fletes, para julio ha habido mucho incremento de precio de flete y ya para julio se está hablando de otro incremento de flete. Pero también y quién sabe, entonces, lo que te quiero decir, Rolando, el incremento de flete nada más sobre el costo del producto está entre un 15 y un 22%, pero, más o menos estimado. Imagínate tú compras un producto por 100 pesos, ¿cuánto te va a costar? 122. Otra cosa, los precios internacionales que te han incrementado promedio un 30%. Un 20 más un 30 tiene un 50% del producto. Y el producto está, la mayoría de productos está incrementándose entre un 30, un 40 y un 50. Originado por eso. Ahora, el otro aspecto que ustedes señalan del apoyo del gobierno a los productos producido en el país, principalmente a los productos perecederos del campo, sería una parte importante para ayudar a la clase más necesitada con productos más baratos. Pero entonces el gobierno tiene que abocarse a un plan de cultivo a través del Ministerio de Agricultura que permita llevarle productos a la población con precio bien. Y esos precios van a venir bien a medida de que el nivel de producción que genera el país sea lo suficiente para enfrentar la demanda. Si el gobierno por esos productos agrícolas que no satisfacen en la capacidad de compra de los consumidores o la demanda, el precio va a seguir
a los niveles altos, porque la gente se va a querer adquirir los productos, produce, por ejemplo, 50 productos y son 100 que tiene que producir. Esos 100 que quieren comprar los productos te van a pagar el precio que sea por los 50 productos. Entonces ya ahí el plan que usted señala, Juan, y lo que señala Rolando, ya ahí el gobierno tiene que desarrollar un plan para eso. Yo insisto que a pesar de que existe lo que usted dice, hay un aprovechamiento para la especulación. Bueno, es que como efecto dominó. Rolando, cuando hay escasez, se dan la especulación. Lo que hay que evitar son la escasez. Es que no me refiero a eso. Me refiero es que yo conozco personas que trabajan en supermercados que inmediatamente suben un producto. Pero es una coincidencia, Rolando. Le dice, Rolando, una coincidencia. súbeme a ese. Súbemele a ese los también. Días, Rolando. Muchos productos suben. A los días sí. del presidente Luis Abinader tomar el poder, empezaron a dispararse todos. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, fue a los días. Sí. Nos vamos a pausa y cuando regresemos vamos a entrar en el resumen de las principales noticias acontecidas en el transcurso de la semana. Nos vamos a pausa con ustedes, Juan Hernández, Rolando Méndez y un servidor, Robertson Núñez.